A la planta superior, para esto sí hay que pagar. Si son estudiantes se baja la tarifa, quedan 95 coronas checas, asequible para ver una galería museo de diseño y para que aprecien esto. Desde aquí se empiezan a ver sorpresas. Miren una avioneta desde lo alto a lo bajo, un biplano. Eso se llama L-13 Blahnik y es un diseño de 1969. Sigamos subiendo, está todo aquí muy bien señalizado, diseño del 2000, moda del 2000 y izquierda a derecha. Vamos a tomar el diseño del año 2000. Esta es la escultura que veíamos en la planta baja. Vamos piso por piso. Está bellísimo este lugar. Me perdonan si soy muy expresivo, pero es que el que no se sensibilice con esto no tiene cabida en museos, galerías y tampoco en estado natural viajero. Vamos para el diseño del 2000. Posmodernismo. Lo que se veía en Checoslovaquia en los años 90. La decoración, las tazas, las copas, las mesas. ¿Saben qué es lo bueno de ver un sitio de estos? Que tiene una esencia de la historia que no nos tocó apreciar cuando este era un país muy cerrado y dominado por los soviéticos. Un país que estuvo cerrado más de 30 años y que de alguna forma intentaba salir por el deporte, por la cultura, por el arte que se veía mucho en Latinoamérica, los títeres y las animaciones. Esto es ya del 90 a la época actual. Esto es lo que hacen ahora en República Checa, en el año 2019, 2021, puro diseño. Moda futurista. Aprecien, es bellísimo. Los juguetes, es increíble. Aprecien los gorros, un sombrero tipo casa. Dejo el diseño del año 2000, la parte que es dedicada a diseño, y pasamos a lo que es 2000 moda. Una exhibición de vestidos que van rotando, una especie de mecanismo, como si fuera una pasarela con música de moda al fondo. Hay un andamiaje que va mostrando las colecciones. Los maniquíes van modelando y al mismo tiempo van dando vueltas. Está muy interesante este sitio y reafirma por qué Brno es la capital del diseño
y quizás la de la moda de vanguardia en República Checa. Unas cuestiones muy transgresoras en realidad. Y esto lo hace una diseñadora que se llama Livena Roshova, que se dio gran parte de su colección de vestidos y accesorios de los últimos 30 años para esta moda contemporánea. Otro lugar para ver, ya es más de decoración de casa, se llama Black Depot, pero esto ya es aglomeración de vajillas, platos, cubertería, imágenes. Esto ya sí me parece exagerado, aunque tiene su encanto. Aunque esté todo aglutinado y lleno, pues uno se puede sentar a ver colecciones de vajillas o de platos de esta zona de centro europea. También podemos entrar a ver lo que es el cubismo checo, desde lo sencillo a lo completamente decorado. Estas son las ventanas que dan a otra parte. Muy bonito, pero para mi gusto, muchísimo para ver, con estanterías arriba, medio y abajo. Otro de los sitios de diseño. Diseño en cristal. Cristal de colores. Cristal trabajado con talla específica. Esta zona de Europa es famosa por ese tallado en las copas, en las vasijas, y tiene una competencia con los cristales de Swarovski de Polonia. Pero miren la galería que hay. ¿Saben qué es lo bueno? Que se puede uno sentar aquí y apreciar esto mientras hay una pausa. Miren cómo hacen, hay unos videos para ver cómo hacen los modelos cristal soplado, como los hacían de antes. Muy bonito. Las lámparas, miren el diseño de lámparas minimalistas, no es tanto la lámpara de araña. Es muy bonito, muy fresco el sitio, el lugar. Ahí tienen una perspectiva de lo que es esta zona de cristal. Esta galería tiene muchísimo para ver. Vamos a la tercera planta, lo que llaman el Salón Votiva. Miren la lámpara, una especie de collar de perlas. Aprecien el suelo. Esta zona que vamos a ver se llama Arte e Industria, tributo pagado a Moravia. Una especie de planta donde se exhiben trabajos
y es más de diseño. Lo bueno de este lugar es que es muy aireado y es un palacio provisto para la ocasión, abierto para esculturas, para formas de diseño en el último siglo. Observen los techos, observen los suelos, lo viejo, lo nuevo. Hay percheros, hay lámparas, hay estanterías. A ver si detallo bien esta estantería. Ahí la detallo bien. Una especie de librería para meter libritos, mesa, una silla y el grupo de fotógrafos y creativos. Me siento en un sitio en el que podría ser una tienda de exhibición de muebles, pero muy exclusivos. Parecería esto IKEA. Estos son los materiales con los que se trabaja: textiles, cuero, madera, felpa, terciopelo, cristal. Observen un asiento con luz, las tonalidades, las texturas. Se trabaja con plástico, se trabaja con objetos que se van pegando como si fueran unos pequeños cristales. Miren las macetas. Estas macetas sí las venden. Quería una especie de jardín horizontal. Lo que pasa es que son un poco costosas. Las venden en la parte de abajo y son de diseño. Y al ser de diseño, son más costosas. Esta es la zona de diseño de un afamado diseñador checo que trabaja en 7 materiales. Se llama Jiří Pelcil y trabaja en textil, papel, plástico, porcelana. Eso es lo que alcanzo a traducir, no sé lo otro. Incluso trabaja cuero. Y han creado la sala del diseñador. Este lugar es interminable en sorpresas. Se puede entrar a un típico taller de diseño de un realizador afamado checo y ver cómo trabajaría él en su oficina, su mesa de desarrollo, todas las pautas que va manejando, todos los diseños, su estantería con herramientas, diseño. Y esta es la típica sala de un diseñador, copiada a escala de cómo es el atelier o estudio de un diseñador de estos objetos que hemos visto, manejando texturas, formas, colores, dimensiones, materiales, prueba, ensayo y error. No podía faltar el trabajo con papel prensado, papeles que forman camas, que forman muebles, que se trabaja de diferentes etapas. Por ejemplo, aquí ven un mueble, resiste
Me dicen que resiste 90 kilos. Imposible montarse aquí. Hecho en el 2011. Jarrones, mucha decoración, juegos, lo que llaman papel amigable, lo que llaman un puzzle o un rompecabezas de papel. Eso viene del Tangram o arte. Observen como una especie de interior, una madriguera. Esto es una sección dedicado al papel. Lo tradicional, revisteros. Miren qué idea tan bonita. Es darle vida a las formas de papel y que no esté tan estricto como lo conocemos. Y el diseño, pensarse estas ideas es lo que vale. Y mientras recorremos este último espacio del Museo de Arte e Industria de la Galería Morava de Brno, les muestro unos muebles contemporáneos hechos con madera, ya que aquí se creó la famosa silla Brno, que no se las puedo mostrar por derechos, pero todo el mundo seguramente se ha sentado en una de ellas. Y es que los muebles aquí tienen características como líneas limpias y simples, uso de madera natural, innovación en la construcción y los acabados y tratamientos que pueden variar desde acabados naturales que realzan por ejemplo la textura de la madera hasta acabados pintados o lacados que añaden un toque de color o de brillo. En este espacio se ve demasiadas curvas y espacios con los que se trabaja la madera de forma libre y es uno más de esos materiales que se pueden ver en este escenario de trabajo con materiales en realización de muebles y mobiliario para oficinas o para casas. Así terminamos la visita por la Galería Moravia. Una parte gratis, otra es pagando. Espero que les haya gustado este recorrido dedicado a diseñadores gráficos, a las personas que les guste la arquitectura, la moda, el diseño y un poco la historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Ha sido encantador ver todas estas propuestas de diseño y caminando por un lugar que se mantiene solo. No sé por qué. Quizás a la gente le gusta más los espacios llenos de gente, pero aquí hay arte y aquí se podría hacer mucho para aprender y para ver hacia dónde vamos como humanos creando cosas. Hasta pronto. Chao.